Estamos en el Talmud, en Gemara Yuma, Tesamud Beis 9b, en medio de una explicación sobre la diferencia entre la época del primer Beis Hamikdash, el primer templo, y la época del segundo Beis Hamikdash, el segundo templo. La diferencia entre las generaciones y qué es lo que llevó a la destrucción del primer templo, destrucción del segundo templo, etc. En medio de esta discusión, continuamos comparando. Estamos en, de vuelta, 9b, Tesamud Beis, de las líneas largas, la cuarta línea empezando casi del final. Omar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, es mejor una uña, algo pequeño, ínfimo, de los primeros, es decir, de la primera generación, que la panza, el estómago, lo que sea, de los Haroinim, de las últimas generaciones. Es decir, algo pequeño de las primeras generaciones es mejor que algo grande de la última generación. Omar le dijo Reish Lakish a Rabbi Yohanan. Rabbi Shimon ben Lakish, Reish Lakish es la misma persona, discutía mucho con Rabbi Yohanan, compañeros. Le dijo Reish Lakish a Rabbi Yohanan, Adraba, todo lo contrario. Vos me decís que es mejor una uña de los primeros que una panza de los últimos. Todo lo contrario. Ahareini Madifi, los últimos son mejores. A pesar de que los últimos estaban subsirvientes, Shibud es como Evet, sirvientes, subsirvientes a otros reinos. Sin embargo, los últimos, ellos estudian Toira. Las últimas generaciones, en la época del segundo Beis Hamikdash, eran grandes sabios de la Toira. Omar Ley, entonces le contestó Rabbi Yohanan, Rabbi Shimon ben Lakish quería probar que es mucho mejor el estudio de Toira y por lo tanto los últimos son mejores que los primeros. Los últimos estudiaban Toira. Omar Ley le contestó Rabbi Yohanan, el Beis Hamikdash, el templo y el hecho de la destrucción del templo te va a probar que yo tengo razón, dice Rabbi Yohanan. Que volvió el Beis Hamikdash, el templo, para los primeros, es decir, después de la destrucción del primer Beis Hamikdash, efectivamente 70 años después se construyó el segundo Beis Hamikdash. Quiere decir que el pecado de ellos o la transgresión de ellos, etcétera, no fue tan terrible como la de los Aharoim, de los últimos, de nosotros, que hasta el día de hoy tenemos 2000 años, estamos en Gol, estamos en exilio y no tenemos el Beis Hamikdash, el templo. Por eso dice la Gemara, no retornó el templo, el Beis Hamikdash, para los últimos, para nosotros. Continúa la Gemara, Rabbi Elazar. Le preguntaron a Rabbi Elazar. Rabbi Elazar también era contemporáneo de Rabbi Yohanan, Reish Lakish. Rishaynim G'daylim Achareinim G'daylim. Los primeros eran más grandes, más importantes. La generación del primer Beis Hamikdash era más importante, o los Achareinim, los últimos, la generación del segundo templo. Amar Lahem, dijo entonces Rabbi Elazar, Tenu Eineihem Bebira. Pongan sus ojos en la casa, en el Beis Hamikdash. Para los primeros volvió, para los segundos no. Esto es lo mismo que dijo Rabbi Yohanan en Reish Lakish. Ico de hambre, hay quienes dicen Amalahem, Eideichen Bira. El testimonio, para que ustedes se den cuenta si los primeros eran mejores o los últimos eran mejores, es la Bira, es el Beis Hamikdash, es el templo que efectivamente volvió para los primeros y no para los últimos. Otra historia. Reish Lakish Avesaje Beyardena. Reish Lakish estaba como reclinado en el Yarden, en el río Yarden, no sé si se estaba bañando en el Yarden, en varias historias de Reish Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish en el Yarden, con Rabbi Yohanan, etc. El punto es que estaba ahí en el Yarden, en el río. Asa Rabba Babarjana, ya hable yada. Vino Rabba Babarjana y le extendió la mano para sacarlo del Yarden, para ayudarlo a subir del río, etc. Omar le, y entonces le dijo Reish Lakish a Rabba Babarjana, Eleika senina lehu. Dios los odia a ustedes. ¿Qué significa esto? Rabbi Shimon ben Lakish, o sea, Reish Lakish, Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar, eran todos de Eretz Israel. Rabba Babarjana, contemporáneo, pero de Babel, de Babilonia. Dios los odia a ustedes, le dijo Reish Lakish a Rabba Babarjana. No quería aceptar la mano de Rabba Babarjana. ¿Cómo sabés que Dios odia a esta gente? En la opinión de Reish Lakish, por supuesto. Dice sí, porque está escrito, Im Choimahi Nivne Aleya Tiras Kesef. Si ella es una muralla, dicen Shirashirim, si ella es una muralla, vamos a construirle un palacio de plata. Y si es una puerta, si ella, ¿quién es ella? Ya vamos a ver, si es una puerta, Netzara Lea Luach Eres. Entonces ponele sobre ella una placa de cedro. ¿Quién es ella? Ella es Knesset Israel, es el pueblo de Israel. Entonces explica
Reish Lakish este versículo para explicarle a Rabbi Bar Hana, por qué Dios odia a los Yehudim de Babel. Si ustedes hubiesen sido como una muralla, le dice Reish Lakish a Bar Hana, y hubiesen subido todos desde Babel, Babilonia, hacia Eretz Israel en los días de Ezra, que Ezra, Nehemia, etcétera, son los que traen a los Yehudim de vuelta en Eretz Israel desde Babel, Nimshaltem que Kesef. Entonces ustedes hubiesen sido como plata. ¿Qué es el metal plata? No se pudre. La plata no se pudre. El metal plata no se pudre. Pero ahora, que ustedes se fueron a Babel como puertas, no como dijimos anteriormente, una muralla, sino como puertas. ¿Qué es la idea de las puertas? Las puertas, tenés una puerta que se abre así o así, y pues puedes abrir las dos puertas o puedes abrir la mitad de la puerta y la otra mitad queda cerrada. Por cuanto ustedes fueron como puertas, es decir, fueron a la Alía, se elevaron en Eretz Israel desde el Gol, desde el exilio de Babel hacia Eretz Israel, como puertas, y si fue la mitad nada más o una parte, entonces Nimshaltem que eres, ustedes son como el cedro, que se termina pudriendo. Por eso, así le explicó Reish Lakish a Rabba Bar Hana, que Dios odia a los babilonios, a los Yehudim que no fueron de Babel hacia Eretz Israel, etc. En la época de Ezra, estamos hablando, Rabba Bar Hana vivió unos cuantos años después de Ezra, por lo menos unos 500 años después de Ezra, mínimo. Probablemente más, unos 600 años después de Ezra. La cuestión, por lo tanto, no era culpa de él que el pueblo de Israel no quiso seguir a Ezra. Pero la cuestión es que quedó ese estigma, por así decir, en los Yehudim de Babel, y por eso Reish Lakish no le quería aceptar la mano a Rabba Bar Hana. Pregunta la Gemara, May Eres, ¿por qué los Yehudim de Babel, que no subieron desde Babilonia a Eretz Israel con Ezra, son comparados con el cedro? ¿Qué significa esta cuestión del cedro? Omar Ula Sasamgur. Dice Ula Sasamgur, que es un nombre de algún gusano, es una especie de gusano, que lo que va haciendo es comiendo, digamos, la madera, como si fuese una termita, una cosa por el estilo. Mais Sasamgur, pregunta la Gemara, ¿qué es esto? Omar Rabiaba Baskel. ¿Por qué decimos que son como un gusano cuando podrían haber sido algo muchísimo más elevado si hubiesen ido todos desde Babel hacia Eretz Israel? Pregunta. O sea, primero la Gemara le preguntó por qué son como un eres, como un cedro, como un gusano. ¿Y qué es la idea del gusano? ¿Por qué el pueblo de Israel, que no subió desde Babel hacia Eretz Israel en la época de Ezra, son comparados como un gusano? ¿Cuál es la comparación? ¿Qué es lo que se aprende de aquí? Baskoil, dice Rabbi Abba. Baskoil literalmente, hay varias formas de traducirlo, pero acá en este contexto, Baskoil lo que significa es una especie de profecía, un nivel bajo, digamos, de profecía. Que detalla, como aprendimos en una braisa, esto está en la Gemara en Soita, Mishemeisu Nevim, al final, Mishemeisu Nevim, Achareinim, Haggai, Zecharia, Malachim, Istaka Ruach HaKodesh Misrael. Desde que se murieron los últimos profetas del pueblo de Israel, que eran Haggai, Zecharia y Malachi, se retiró el Ruach HaKodesh, inspiración divina, es decir, la profecía en la práctica de Israel, del pueblo de Israel. Pero aún utilizaban lo que se llama Baskoil. Baskoil era una voz del cielo que salía y decía alguna determinada cuestión. En Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres, está que todos los días sale del monte Joirev una voz que dice: hoy hoy ve por la vergüenza que la Toira pasa, porque no hay quienes estudian la Toira, profundizan en la Toira, etc. Baskoil, hay muchas voces, digamos, Kruzim, publicaciones que hay en el Shomayim, que la Neshome escucha, el alma escucha, y ese alma tiene una influencia en el cuerpo aquí abajo, etc. Es otra cuestión. El punto es que ese es una especie de gusano que tenía que ver con el cedro, que tenía que ver con la comparación del cedro, madera contra plata. Si hubiesen subido todos desde Babel hacia Eretz Israel, entonces hubiese sido como plata el pueblo de Israel. Ahora son como un cedro que está podrido, lo único que tienen es Baskoil. En otras palabras, Reish Lakish está diciendo, si todos hubiesen venido de Babel hacia Eretz Israel, aparentemente todavía tendríamos Nevuah, profecía. Esta es la historia entre Reish Lakish y Rabba Bar Hana. Pregunta la Gemara sobre esta historia. Reish Lakish mimishtoy bahad de Rabba Bar Hana. ¿Acaso Reish Lakish siquiera hablaba con Rabba Bar Hana? Que esta historia no tiene sentido. Reish Lakish ni hablaba con él.
No solamente no le extendía la mano, sino que ni hablaba con él. ¿Cómo sabemos que Reish Lakish ni hablaba con Rabba bar Hana? Umar, Rabbi Elazar. ¿Y cómo es Rabbi Elazar? Aquí en la Gemara hay diferentes versiones. Eliezer, Elazar, estamos Elazar. Umar, Rabbi Elazar de Mar de Ad Israel Hava, era el maestro, o sea, la autoridad en Eretz Israel, Rabbi Elazar. Y sin embargo, Reish Lakish no hablaba, no charlaba con Rabbi Elazar. A pesar de que Rabbi Elazar era la autoridad lógica de Eretz Israel. ¿Por qué no charlaba Reish Lakish con Rabbi Elazar? De man de Mishtei Reish Lakish Badei. Porque aquella persona que era vista charlando con Rabbi Elazar, con Reish Lakish, aquella persona que Reish Lakish charlaba con él, entonces le daban en el mercado un préstamo, o sea, le fiaban dinero por adelantado, sin testigos. Tan confiable era Reish Lakish, una persona tan importante en Eretz Israel, que si alguien charlaba con Reish Lakish, ya es suficiente para confiar que te va a devolver, no es necesario testigos de ningún tipo de préstamo. Confía, dale y está bien, porque Reish Lakish habla con él. Entonces, por esta razón, por cuanto Rabbi Elazar era la autoridad lógica, y si Reish Lakish hubiese charlado con Rabbi Elazar, hubiese, digamos, tenido algún tipo de beneficio como autoridad, y por charlar con Rabbi Elazar, etc., entonces Reish Lakish ni charlaba con Rabbi Elazar, a pesar de ser la autoridad lógica de Eretz Israel. Siendo así, de Rabba bar Hana, ¿acaso vamos a encontrar una historia en la cual Reish Lakish charlaba con Rabba bar Hana? No tiene sentido. Rabba bar Hana no estaba en el mismo nivel de autoridad que Rabbi Elazar. Y Reish Lakish no charlaba con Rabbi Elazar, menos a charlar con Rabba bar Hana. O Amar Papa, entonces, para resolver este problema de la historia que acabamos de citar en el Yarden, y si los Yehudim de Babel eran apreciados por Dios o no, etcétera. Para resolver ese problema, que no puede haber una conversación entre Reish Lakish y Rabba bar Hana, Omar Papa, dice Papa, Shade Gavre Beinayu. Tenés que poner a otra persona en la historia. Tenés que poner a otra persona ahí en el medio. Y Reish Lakish, Hava, Zeiri, o es una historia entre Reish Lakish y Zeiri. Reish Lakish estaba ahí abajo en el río, etcétera, como dijimos antes. Y Zeiri era el que le dijo, hey, te doy una mano, te ayudo. Y Reish Lakish le contestó. O Rabba bar Hana Hava Rabbi Elazar. O el que estaba en el río era Rabba bar Hana. Y el que le vino a extender una mano era Rabbi Elazar. O sea, en la práctica la historia es la misma, solamente cambiamos los personajes de la historia. Continuamos. Hasta aquí lo que se explicó entonces es que Dios no aprecia a los Yehudim de Babel. Esto no tiene que ver con cómo es hoy en día. Babel es Irak, ya prácticamente no quedan Yehudim ahí. La cuestión es que en ese momento, en la conversación entre Reish Lakish y, en teoría, Rabba bar Hana, o Zeiri, o Rabba bar Hana y Rabbi Elazar, sea como fue la conversación entre estos dos personajes, vemos que Dios, de un versículo, Dios no aprecia a los Yehudim de Babel. Porque en lugar de subir como Joima, como una muralla, todos juntos, una cosa cerrada, subieron Kedlase, subieron como puertas. La mitad subió, la mitad no subió, por lo tanto Dios no los aprecia. Cuando vino frente a Rabbi Yohanan, o sea, Rabbi Shimon Lakish, Reish Lakish fue frente a Rabbi Yohanan y le contó esto que le pasó, que estaba en el río, que apareció Rabbi bar Hana, que Reish Lakish dijo este versículo para explicar por qué Dios no aprecia a los Yehudim de Babel. Omar Lei le contestó Rabbi Yohanan, esta no es la razón por la cual Dios no aprecia a los Yehudim de Babel y por la cual Dios en la práctica, en el segundo Beis Hamikdash, en el segundo templo, no residía la presencia de Dios tal y cual residía en el primer templo. En el primer Beis Hamikdash no había golus, no había exilio, lo construyeron los Yehudim, como vamos a estudiar en la próxima página, y la presencia de Dios estaba ahí presente. Caía un fuego del Shomaim, del cielo, en forma de león, consumía las corbanas, las ofrendas, había 10 milagros, etc. En el segundo Beis Hamikdash ya estas cosas no estaban, la Gemara lo va a discutir más adelante. Estas cosas no estaban, no pasaban, no se veía la presencia de Dios tan presente, tan revelada, como en la época del primer Beis Hamikdash. Pero nosotros podríamos pensar que la razón de esto es porque el pueblo de Israel no subió todos con Ezra, como dijo Reish Lakish, Rabbi Shimon Lakish. Explica entonces Rabbi Yohanan, no señor, esta no es.
Porque incluso si hubiesen venido todos en la época de Ezra, si hubiesen venido como una joima, como una muralla, no hubiese residido la presencia de Dios en el segundo templo. El problema del segundo templo no era que los Yehudim no subieron todos juntos con Ezra desde la Goila, desde el exilio en Babilonia hacia Eretz Israel. Ese no era el problema del segundo templo, sino que el segundo templo tenía algún otro problema por el cual la presencia de Dios no estaba tan revelada como en el primer templo. Dixiv, como está escrito, explica Rabbi Yohanan, Yaftelekim le Yefes, dice Noyach, en Parshas Noyach, al comienzo de la Torah, en el primer libro de la Torah, Yaftelekim le Yefes, cuando bendice a sus dos hijos, frente a un tercer hijo que lo maldice, Ham, etc. Literalmente Yafes significa lindo. Entonces, Yaftelekim le Yefes, que Dios sea bello con Yefes, o sea que lo multiplique muchísimo a Yefes, y resida en las tiendas de Shem. Estos eran los dos hijos frente a Ham, Yaf y Yefes, Shem y Ham. Entonces, Yaftelekim le Yefes, que Dios multiplique, sea bello con Yefes, y que resida en las tiendas de Shem. Continúa la Gemara, y ahora pasamos a Yud Amud Aleph. 10a. Afalgav de Yaftelekim le Yefes, a pesar de que Dios va a multiplicar y va a ser bello a Yefes, la presencia de Dios solamente va a residir en las tiendas de Shem. ¿Qué significa esto? Significa que el segundo Beis Hamikdash, como vamos a empezar a discutir ahora, el segundo Beis Hamikdash fue construido por los Parsim, por los persas. Los persas vienen de Yefes. Entonces, a pesar de que Yaftelekim le Yefes, a pesar de que Dios va a ser bello o va a multiplicar a Yefes, esto significa incluso sus descendientes, o sea, los Parsim, los persas que construyen el segundo Beis Hamikdash, donde reside Dios, reside en las tiendas de Shem, no de Yefes. Y el pueblo de Israel es descendiente de Shem. Por eso nos llamamos semitas. Hay otros descendientes de Shem también. Pero el punto es que Yaftelekim le Yefes, Dios no va a residir en la tienda de Yefes, digamos, sino en la tienda de Shem. Pregunta la Gemara, ¿y cómo sabes que los persas provienen de Yefes? Quizás los persas provienen de algún otro hijo de Noyaj. Obviamente somos todos hijos de Noyaj y de alguna otra forma todos provenimos de Noyaj y de sus hijos. Pero ¿cómo sabes que Yefes es el antepasado de los persas que construyen el segundo Beis Hamikdash y por eso la presencia de Dios no está en ellos? No porque el pueblo de Israel no subió todo desde Babel hasta Eretz Israel en la época de Ezra, sino porque lo construyó el segundo Beis Hamikdash los persas. ¿Cómo sabes entonces, Parsoy, Minalan de mi Yefes Kaso? ¿Cómo sabes que los persas provienen de Yefes? Sí, porque está escrito en Parshas Noyach también. Bnei Yefes, Goimer, Umagoy, Gumodai, Veyavan, Vesubal, Umeshech, Vesiros. El versículo dice, los hijos de Yefes son todos nombres, así que no tienen traducción. Los hijos de Yefes son Goimer, Magoy, Gmada, Yavan, Tubal, Meshech, Vesiros. Estos son los nombres de los hijos de Yefes. Y ahora explica la Gemara. Goimer es de Germania. Goimer es Germania. Sé lo que fuera que quiere decir. Algunos pueden querer decir que es Alemania, pero no apliquemos, digamos, demasiado detalle porque no vamos a llegar a ningún lado. La cuestión es que Goimer es de Germania. Goimer es Germania. Hay un comentario interesante del Gra. El Gaon de Vilna dice, no debería decir Germania, sino Germania. El Gaon de Vilna vivió año 1700 aproximadamente, finales de 1700 quiero decir. Él explica que Goimer se refiere a Alemania, con todo lo que esto quiere decir, etc. Magoy es Canadia. Magoy es Canadia. Madai es Macedonia, etc. Yavan, que Moshmoy, Yavan es Grecia, en hebreo. Tuval se Beis Uniaki. Ese es el lugar de Tuval, eso es lo que representa. Meshech es Musia. Y Tiras, Plige Rabbi Simoy Berabano. Al respecto de vuelta, Meshech es Musia, otro nombre que tampoco conocemos. Y Tiras es una discusión, ¿quién era Tiras? Es una discusión entre Rabbi Simoy y Rabbanon. Hambre, Rabbi Simon Berabano. Aquí dice que la discusión es entre Rabbi Simon, no Rabbi Simoy, y Rabbanon. Hadamar zu Beis Teriaki. Uno dice que es Beis Teriaki, sea donde fuera que es. Y Hadamar zu Paras. Y el otro dice que Tiras es Persia. Efectivamente, Persia entonces es Tiras, que es uno de los hijos de Yefes. Tan Rabbi Yosef, dice Rabbi Yosef, Tiras su Parás. Tiras es directamente Parás, Persia. Directamente.
No es una discusión, digamos, entre Rabbi Simoy o Simón y Rabbanan. Directamente Rabbi Yosef dice que es persa. Savta, Berrama, Savtejo son otros nombres que aparecen también ahí en la Parsha, como descendientes de Noach. Tane Rabbi Yosef, enseña Rabbi Yosef, Skisasan Giviasa o Skisasan Beraisa. Estos pueblos, Savta, Berrama, Savtejo, estos pueblos vivían en montañas. Eran unas montañas que tenían las montañas, rodeaban por afuera, esas, y otras montañas que rodeaban por adentro. Que Viasas son las que estaban adentro. Una montaña que estaban adentro, y había todo un círculo de montañas afuera y un círculo de montañas adentro. Penjada, alejada, medio parse. Entre una y la otra había 100 parsa, que una parsa son aproximadamente 4 kilómetros. Veikeifa alfa parse. Y en total, de las montañas de afuera, digamos, eran 1000 parsa. Ya que estamos explicando los versículos de Parshas Noach, continúa la Torah explicando estos versículos. Aparecen estos nombres, el comienzo de su reinado, que en la práctica nuestros sabios explican que este era el reinado de Nimrod, que luego luchó contra Abraham, etc. El comienzo de su reinado fue Babel, Erech, Akkad y Calné. Son 4 nombres. Babel, que más Babel es Babilonia, lo que hoy en día es Irak. Erech es Oirihus, otro lugar que se llama de esa manera. Acá de Beshachar, acá de ese otro lugar, Besachar, Beshachar, algún lugar. Bejalné es en Neifar, Ninfi, es ese lugar que se llama Neifar Ninfi. Continúa la Gemara explicando los versículos. Mira, ahí Yatza Ashur, de aquella tierra salió Ashur, que en general se traduce como Asiria. Tane Rabbi Yosef, me enseña Rabbi Yosef, Ashur se Silak. Ashur se refiere a Silak. Vayiven es Nínive, continúan los versículos, construyó a Nínive, ves Rehoiveis ir, y la ciudad de Rehoiveis, ves Kolach, Nínive, ves Kolach, perdón. Esas ciudades. Nínive, que Mashmoy, Nínive es la ciudad de Nínive, famosa por la nebúa, la profecía de Yoina, etc. Rehoiveis ir Zuperaz. Rehoiveis ir se refiere al Peraz, al Éufrates. Peraz de Meishon, perdón, a la ciudad de Meishon en el Peraz, en el Éufrates, en la orilla del Éufrates. Kolach de Peraz de Bursif. Es otra ciudad que también está a la orilla del Peraz y se llama Bursif. Resen, ben Nínive, ben Kolach, ira Gedoila. Y también construyó a Resen entre Nínive y Kolach, que es la gran ciudad. Resen su Aktisafun. Es una ciudad que se llama de esa manera. Ira Gedoila. Cuando el versículo dice, que ella es la gran ciudad, no sabemos, no sé si Nínive es la gran ciudad o si Resen es la gran ciudad. ¿A cuál se refiere? Que llegó Oimer cuando dice, en Yoina justamente, como dijimos antes, Nínive era una gran ciudad para Dios, que uno podía caminar dentro de la ciudad durante 3 días. Y continuaba, digamos, la ciudad, una ciudad muy grande en aquella época. Entonces ahí sacamos de Yoina, que cuando la Torah dice una comparación entre Nínive y Resen, y no sabemos cuál de las dos es la grande, Nínive es la que es llamada grande. Una vez que entramos en la explicación de versículos, la Gemara continúa explicando otros versículos que no están directamente relacionados con los versículos que mencionamos, pero los vamos a explicar de cualquier manera. Besham, la Torah dice, Besham, ahí en la tierra de Israel, Ahiman, Sheishai, Salmai, Elidei Anak. Estaban estas 3 personas, Ahiman, Sheishai y Talmai, que eran los hijos del Anak, del gigante. Tana enseña a nuestros sabios, Ahiman, Meyuman, Shebeachim, era el más fuerte, el especial, como la diestra, que es más fuerte, el especial entre los hermanos. Ahiman era el más fuerte de estos 3. Sheishai también no se quedaba atrás, por así decir. Shemeisim es haaretz keshechisois. Por eso Sheishai. Shemeisim keshechisos. Que cada vez que caminaba, hacía pozos en la tierra. De tan grande y poderoso y fuerte que era, caminaba y hacía pozos en la tierra, son los shechisos, los pozos. Talmai. ¿Por qué se llamaba Talmai de esta manera? Shemeisim es haaretz telamim telamim. Hacía la tierra surcos. Cada vez que caminaba, como los surcos del arado, hacía surcos en la tierra. Tan pesado y grande era. Davaraje era otra explicación, y hay quienes borran estas palabras. Davaraje, Rashi dice que no deberían estar, pero para nuestro estudio no cambia nada. Ahimán, ¿por qué se llamaba así? Ahimán Bana Anas. Ahimán construyó la ciudad de Anas. Sheishai Bana Alush.
O sea, ¿qué diferencia hay si decimos Davar Ajer o no decimos Davar Ajer? Otra explicación sería otra explicación de los nombres de ellos. Pero vemos en la práctica que no explica los nombres, sino que explica otra cuestión que hicieron estos tres personajes. Por eso Rashi borra estas palabras, sea como fuere. Ahimán construyó Anás, Sheishai construyó Alush y Talmán construyó Talbush. 3 ciudades. Continúa la explicación y Eli dijo Anak eran hijos del gigante. ¿Por qué se llaman estos 3 personajes hijos del gigante? Porque hacían pequeña, Anak también gigante, pero es que hacían pequeña el sol con su altura. Eran gigantes, eran enormes. Ma'anikin, reducían, por así decir, el sol, hacían que se vea pequeño el sol con su altura. Omar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Omar Rebbe, Asida Rey Mishetipo el Beyat Paraz. En el futuro Roma va a caer en manos de Persia. Roma va a caer en manos de Persia. Shenemar, por cuanto está escrito una nevúa, una profecía de Irmiyahu, Lochen Shimu Atzas Hashem Asher Yoatz el Edom. Escuchen, por lo tanto, escuchen el consejo que Dios aconsejó al respecto de Edom. Edom es Roma. Y los pensamientos que pensó al respecto de los asentados en Teimán. ¿Acaso no los van a repisotear y destruir los jóvenes del ganado? Ganado de ovejas, específicamente las jóvenes ovejas. No vean, ¿acaso no va a destruir totalmente, desolar su morada? Entonces vemos claramente en el versículo que tenemos Seire y Atzoin, las ovejas jóvenes que destruyen a Edom. ¿Quiénes son las ovejas jóvenes? Quiere decir Rabbi Yoshua ben Levi, en nombre de Rebbe, que las ovejas jóvenes es Peraz, Persia, y Peraz va a destruir a Edom, que es Roma. Esto es lo que explica Rabbi Yoshua ben Levi. Más que Rabba Barula presenta una contradicción a esto. Mai mashma de Haitzir y Atzoin Parazo. ¿Cómo sabes que las ovejas jóvenes son Persia? Dixi, por cuanto está escrito, Ho'ay la Sherro hizo en Daniel, el carnero, oveja joven, el carnero, que viste, va a la Karnaim, que tiene cuernos, Malchei Madai Ufaraz, son los reyes de Media y Persia. ¿Vos querés aprender de ese versículo que los jóvenes del ganado de ovejas, ganado ovino, es Parás, Media y Persia? No. ¿Por qué no decimos que es Yavan, Grecia? Quizás Grecia es la que va a destruir a Roma. Dixiv, por cuando está escrito, Melech Yavan, y el carnero es el rey de Grecia. Entonces vemos que Grecia es comparada con una oveja, Persia es comparada con una oveja. ¿Por qué tomás a uno por sobre el otro? Entre paréntesis, en el momento en que la Gemore fue escrita, aproximadamente año 400 de la era común, ya habían ocurrido las guerras entre Roma y Grecia, etcétera, Persia. Esta es la historia, digamos. Acá estamos hablando de Asid, en el futuro por venir, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días. Entonces, pregunta Rabba Barula, ¿por qué me decís que el carnero joven que va a destruir a Edom se refiere a Persia y no a Grecia? ¿Puede ser Grecia también? Quizá, ¿qué hacemos con esta discusión? Quedó en la nada. Quizá Rav Haviva Bar Surmaki, cuando subió, es decir, hizo aliá desde Babel hacia Eretz Israel, Rav Haviva Bar Surmaki, hombre Kamei de Haurabanan, contó esta discusión frente a uno de los sabios que estaba ahí, estudiantes que estaban ahí en Eretz Israel. Omar Lei le contestó: Mándelo Yada Perushe Krai, Moisif Tiufta, de Rebbe. Vos me maices, tonterías. Una persona que no sabe explicar los versículos hace una calla, una pregunta contra Rebbe. No se puede hacer una pregunta contra Rebbe si no sabes explicar los versículos. ¿Qué significa las jóvenes ovejas? Zutra de Ajoy, el más chico de los hermanos, el menor de los hermanos. De Tan Rabbi Yosef, porque enseñó Rabbi Yosef, tirás o parás. El más chico de los hermanos, volvemos al versículo anterior, y aquí está la conexión de por qué nos metimos en esta discusión. Rabbi Yosef había dicho anteriormente, Tirás es Persia, y ahora fue citado de vuelta. ¿Y quién era Tirás? Volvemos al comienzo de la página casi. Bnei Yefes, los hijos de Yefes, ¿quiénes son? Goimer, Magog, Madán, Yabal, Tubal, Meshech, Tirás. Tirás era el más chico. Tseire Atzon, los jóvenes ovejas, es el más chico de los hermanos. ¿Y quién es Tirás? Persia.
Persia entonces es el que es llamado oveja joven que va a destruir a Roma en el futuro. Omar Rabba Barjana, dijo Rabba Barjana, Omar Rabbi Yohanan, en el nombre de Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Yehuda, Rabbi Loi, en nombre de Rabbi Yehuda, Rabbi Loi, Asida Roimi Shetipol Beyad Peraz. De vuelta, el mismo concepto. En el futuro Roma va a caer en manos de Persia, Kalva Hoimer. Y esto es un Kalva Hoimer. Kalva Hoimer significa, esto lo vimos varias veces, un caso sencillo, aprendemos un caso mucho más grave, seguro que es así. Si en un caso sencillo es así, en un caso grave, ¿cuánto más aún? Kalva Hoimer, caso sencillo y caso grave. ¿Cómo sabemos de un Kalva Hoimer que Roma va a caer en manos de Persia? ¿Cómo es la historia con el primer Beis Hamikdash, el primer templo que lo construyeron los hijos de Shem? Es de los Yehudim, Shlomo Amelech, etc., el rey Salomón. Vejeribu Kasdim, y lo destruyeron los Kasdimes y los babilonios. Noflu Kasdim Beyad Parsim, y los Kasdim, los babilonios, cayeron en manos de los persas. Entonces, construyeron los hijos de Shem el Beis Hamikdash. Lo destruyeron los babilonios, y los babilonios, que tuvieron la fuerza, el poder de destruir el Beis Hamikdash, cayeron en manos de los persas. Mikdash Sheini, el segundo Beis Hamikdash, el segundo templo, Shebanu Parsim, lo construyeron los persas, como dijimos anteriormente también. Vejeribu Roimim, y lo destruyeron los romanos. ¿Acaso no corresponde que caigan los romanos en manos de los persas? Es decir, primer Beis Hamikdash, el primer templo, tenía una kedusha, una santidad enorme. Lo construyeron los hijos de Shem, como dijimos anteriormente. Dios va a residir en las tiendas de Shem. Ese es el primer templo, muchísima kedusha. Y los babilonios lo destruyen, y los persas destruyen a los babilonios. Es decir, destruyeron algo que tiene una kedusha enorme. Ahora, el segundo Beis Hamikdash, el segundo templo que fue construido por los persas, y no tenía tanta kedusha, lo destruyeron los romanos. Cuánto más aún que los persas van a poder destruir a los romanos también, que fueron capaces solamente de destruir los romanos, algo que no tenía tanta kedusha, como era el segundo Beis Hamikdash, el segundo templo. No tenía tanta santidad. Esto es lo que plantea Rabbi Yohanan. Rabbi Barjana, en nombre de Rabbi Yohanan, etc. Omar Rab, dice Rab, otra frase parecida. Asida paras shetipol beyad roimi. Al revés. En el futuro Persia va a caer en manos de Roma. Es al revés. Ombrulei, Rav Kahana, Ravasi lo Rab. Le dijeron Rav Kahana y Ravasi a Rab. Como dijo justo al revés de Rabbi Yohanan. Bnoi beyad sturei. Aquellos que lo construyeron al Beis Hamikdash, el segundo templo, van a caer en manos de aquellos que lo destruyeron. No tiene sentido. Omar lehu, ein. Contestó Rav, sí, efectivamente es así. Gzeiras Melechi, es un decreto del rey. Es un decreto del rey que aquellos que construyeron van a caer en manos de aquellos que destruyeron. No porque tenga sentido, es un Gzeiras Melech. Es un decreto del rey. Hijo de hambre, hay quienes dicen esta misma frase con otra versión. Hijo de hambre, hay quienes dicen Amar Lehu, le contestó Rav a Rav Kahana y Ravasi, Inunami Hakasasre Beknishta. Ellos también, los persas, destruyeron un Beis Hamikdash. Ellos también destruyeron un Beis Hamikdash. Es decir, los persas destruyeron a los babilonios, que los babilonios destruyeron el Beis Hamikdash, el primer templo. Entonces, tiene sentido, no es un problema que caiga uno en manos del otro. Los méritos de Persia no son tan grandes por haber construido el Beis Hamikdash, porque en la práctica terminaron destruyendo, digamos, por derivación, el primer Beis Hamikdash. Tanya Namehaji, también aprendimos así en una braisa, así da pras tipo el Beyad Roimi, como dice Rab, no como dijo Rabbi Yohanan, que en el futuro Persia va a caer en manos de Roma. Hada de Sasre Beknishta. Por un lado, los persas destruyeron el Beis Hamikdash, el primer templo. Veoid, Gzerias Melech, y además es un decreto del rey que caigan los constructores en manos de los destructores. De Omar Rabbi Yehuda Marrav, porque dijo Rabbi Yehuda y dijo Rab, Ein ben David Bashetiv Shod Malchus Roimi Barresha Bejola Oilam Kulei. Ben David, Moshiach, Ben David, el Moshiach que estamos esperando rápido en nuestros días, no va a venir hasta que se esparza el reinado de Roma malvada por sobre todo el mundo, Kol Oilam Kulei, Tisha Chodoshim, durante 9 meses, hasta el mundo entero gobernado por Roma. Shenemar, por cuanto está escrito, Lochen idnem ad eis yolada. Entonces los voy a poner, esto es un versículo en Mija, en el capítulo 5, los voy a poner hasta el momento en que dé a luz, la que da a luz, digamos,
y el resto de los hermanos van a retornar sobre Bnei Israel. Es decir, cuando da a luz la que está embarazada, después de 9 meses. Entonces, después de esos 9 meses, entonces ahí van a retornar Bnei Israel. La página continúa, pero vamos a terminar acá porque aquí se termina la discusión de esta comparación entre la época del primer Beis Hamikdash, el primer templo, y el segundo Beis Hamikdash, el segundo templo, y nos quedamos con esta frase, que Moshiach va a venir cuando se esparza, etcétera, sea lo que fuera que quiere decir, y el punto es, hay varias frases en la Gemara, en diferentes lugares, sobre cuándo viene Moshiach, etcétera. No sé cuál es la que va, la que no va, etcétera. Son diferentes condiciones y no vamos a esperar que se cumpla cada una de ellas. Hay que exigir que venga Moshiach ya, inmediatamente.